En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. La impronta del pasado y el poder de superación son los ejes principales de La voz de lo que fuimos, primera novela de la escritora algecireña Juana Ríos. Más que un protagonista, Juana, creo que esta novela tiene 3 personajes principales, ¿no? Sí, la novela está dividida en 2 tiempos, el tiempo actual en el que existen 3 protagonistas, Sí. y el tiempo del pasado que se va intercalando en capítulos, Sí. lo voy saltando del presente al pasado. La historia del pasado es un clan familiar que comienza a partir de la Guerra Civil, en la España rural, en un pueblo inventado por mí, pero que es un pueblo cualquiera de la serranía de Ronda, del Valle del Genal, en el que intento retratar a través de esos personajes y de las cosas que les van ocurriendo, un poco cómo era la vida en esa época en España, condicionada por la religión, por la dictadura, la falta de libertad, la falta de derechos para las mujeres. Hablando de mujeres, una de las protagonistas es Beatriz. Cuéntanos un poquito quién es esta mujer. En el tiempo de la actualidad, del presente quiero decir, que se desarrolla además en Algeciras la historia, esos 3 personajes, uno de ellos es una mujer, Beatriz, que es la protagonista, y es la que se embarca en una búsqueda de su pasado. Por eso yo cuento el pasado de ese clan familiar, que hay un momento en la novela en que enlazará el pasado con el presente a través de Beatriz. Ella está haciendo un viaje interior, una búsqueda en el tiempo, de autoconocimiento, de saber de dónde son sus raíces, y bueno, y está acompañada por 2 personajes masculinos. Que son Amadeo y Ricardo. Y Ricardo, y que cada uno tiene su propia historia detrás, ¿no? Sí, cada uno representa un poco una forma diferente de relacionarse con una mujer. Estos 3 personajes, los del presente, están muy trabajados psicológicamente. He querido hacer unos personajes con mucho detrás. Está muy trabajado, la verdad. Es algo que me impuse, que quería que fueran personajes profundos y que tuvieran mucho que contar, y que a lo largo de la historia vaya apareciendo todo eso que tienen por detrás. El propio título de la novela, La voz de lo que fuimos, ya nos dice que hay otro elemento muy importante que es el pasado, ¿no? Exacto. He querido hacer un humilde homenaje a todas esas generaciones de españoles que les tocó vivir esa época tan dura, tan difícil, y que lucharon tanto y consiguieron cambiar el país, porque en realidad fueron esas generaciones las que hicieron que España pasara de un país agrario fundamentalmente, porque hace 50, 60 y 70 años España era un país fundamentalmente agrario, rural, y bueno, ha sido como una especie de homenaje a esas generaciones, y sobre todo a las mujeres tienen mucho peso en la novela, del pasado también, son mujeres muy fuertes, que se tienen que enfrentar a circunstancias muy duras, y a pesar de todo, había algo que yo también quería que estuviera presente en la novela, que a pesar de todas las dificultades, de las injusticias, de la lucha, que hubiera siempre como una semilla de la alegría de la vida, ¿no? Que ellos nunca perdieron. Ahí estamos hablando de intentar superarse siempre, ¿no? Exacto, una lucha siempre. Bueno, creo que también tiene mucha importancia, tú ya nos has hablado de algunos de los escenarios de esta novela, ¿no? Exacto, son el Valle del Genal en la época del pasado, y en el presente el campo de Gibraltar, particularmente, bueno, todo el estrecho. Yo quería que tuviera mucho peso, casi como otros personajes más de la novela. Aprovecho pues para describir un poco cómo físicamente los paisajes físicos, los paisajes emocionales de los protagonistas, toda la magia del estrecho, su idiosincrasia, su forma, las diferencias que existen con otros lugares, cómo influyen en la forma de vida de la gente. Y bueno, para mí era importante que estuvieran reflejados en la novela. En este caso, además, son escenarios que tú conoces muy bien, ¿no? Pues sí, porque he nacido y vivo en Algeciras. Mi familia en realidad procede del Valle del Genal, con lo cual yo de pequeña iba al pueblo y siempre he considerado ese pueblo como mi Macondo personal. Y en mi imaginario, en mi mundo emocional, el pueblo era Macondo, porque era como donde ocurrían las cosas mágicas que mi madre nos contaba desde pequeños, ¿no? Juana, hasta ahora tú habías publicado poesía,
pero creo que esta es tu primera novela. ¿Por qué pensaste que con estos personajes o con esta historia lo que tocaba era componer, digamos, una novela? Bueno, en realidad yo escribía desde pequeña, supongo que como casi todo el mundo que escribe. Y yo en realidad escribía narrativa, Sí. pero hace unos años es cierto que me pasé a la poesía, quizás porque la gran diferencia para mí entre poesía y narración es que la poesía tiene la posibilidad de la inmediatez. Ujú. O sea, una poesía la puedes hacer en un día y puedes contar una historia o puedes intentar transmitir muy rápidamente una emoción, un sentimiento, cosa que la narrativa necesita de más dedicación, de más tiempo. Ujú. Porque cuando vas a escribir una novela, evidentemente necesitas plantear crear los personajes, crear su psicología, crear la historia, el argumento, el lugar donde se va a desarrollar la trama. Y bueno, es como mucho más largo en el tiempo. Entonces, bueno, a mí me gusta por igual Sí. escribir poesía que escribir narrativa. Pero es cierto que estaba más volcada en la poesía. Pero esta historia la tenía yo en la mente, la historia de La voz de lo que fuimos, yo la tenía en la mente hace mucho tiempo. Ajá. Yo sabía que yo quería escribir algo en el que apareciera todo ese mundo rural, de la España vaciada, de nuestro pasado más reciente, de cómo era la vida, de dónde venimos. Esa parte la tenía clara, que yo quería escribir esa novela. Sí. Ujú. Bueno, pues escrita está y a disposición de todos nuestros oyentes. La voz de lo que fuimos, de Juana Ríos. Muchas gracias, Juana, por este ratito de conversación. Muchas gracias a ti. Un saludo.